Algo pasa con Bellingham cada vez que va con Inglaterra. Cuando no son los abucheos, es la prensa. Cuando no es la suplencia, es su actitud. Incluso el día que fue titular y MVP ante Albania, terminó en el centro de la polémica y señalado por su seleccionador. ¿Por qué un jugador que parece tenerlo todo, talento, liderazgo, éxito en su club, en el Real Madrid, no logra escapar de ese ruido que hay en Inglaterra? ¿Es un problema de carácter, de cultura o de narrativa mediática? Soy Hugo Palomar y esto es Minuto 116. Y para analizar todo este asunto hablamos con Pablo Montaño, corresponsal del diario AS y de la cadena SER en Londres, que sigue de cerca esa relación entre Bellingham y la prensa inglesa y su selección. Pablo, bienvenido a Minuto 116. ¿Qué tal, Hugo? Muy buenas. Pues vamos directamente a entrar en materia. ¿Por qué siempre, o al menos en la historia reciente de la selección inglesa, hay un caso Bellingham en cada concentración? ¿Qué es lo que pasa ahí? Algo pasa porque Inglaterra está en un muy buen momento, se ha clasificado para el Mundial. Bueno, fue la primera selección europea en clasificarse para la cita mundialista del próximo verano. Lo ha hecho con un pleno de triunfos y una clasificación perfecta, 8 de 8, 22 goles a favor, 0 en contra. O sea, parecía o parece que todo tendría que salir a pedir de boca y ser todo sonrisas y felicidad en St. George's Park, pero no, porque hay ese, como dices, caso Bellingham, de que primero por las ausencias de Bellingham que han coincidido con un muy buen momento de Inglaterra, es decir, las mejores actuaciones de Inglaterra en octubre y también en septiembre previamente coincidieron con las bajas, primero por lesiones, después por decisión técnica del futbolista del Real Madrid. Por ahí ya empezó a haber un poquito de rum-rum, la pregunta de ¿juega mejor esta Inglaterra sin Jude Bellingham? Pero volvió en noviembre y ahora el problema ha sido que primero se quedó fuera del partido contra Serbia, digo se quedó fuera del 11 titular, sino que empezó como suplente, un futbolista que lleva el 10 de Inglaterra, que junto a Harry Kane está llamado a ser el gran líder, tanto anímico como futbolista de la selección, como futbolístico de la selección, y se quedó en el banquillo en un partido que, bueno, no se jugaba ya nada de Inglaterra, pero que era el de su regreso 5 meses después con los Three Lions. Y a eso se le sumó también el debate de si tenía que ser titular en Inglaterra, de algún cotreo abucheo del que hablaremos ahora un poquito más detenidamente de Wembley, y lo último de Albania, de unas declaraciones, un pequeño tirón de orejas que le ha dado Tuchel al futbolista del Real Madrid, porque contra Albania sí fue titular, pero fue sustituido, no tuvo el mejor de los rostros, pero no hizo ningún aspaviento, ni ningún, o no se le vio, por lo menos en televisión, ningún mal gesto directo al entrenador. Y aún así, en rueda de prensa, la prensa británica, valga la redundancia, le tiró a Tuchel, un poquito no sabemos si intencionada o malintencionadamente, y el seleccionador inglés, el técnico alemán, pues le dio ese tirón de orejas a Bellingham. Entonces, parece que siempre hay algo. Si no es los aficionados, es la prensa; si no es la prensa, es su seleccionador; si no es la competencia por el puesto de media punta en Inglaterra, parece que siempre hay algo entre medias de Bellingham y la selección inglesa. Por hablar un poco de lo más actual que fue ese desplante o no, para mí no, que pudo tener Bellingham hacia su entrenador en el momento del cambio, y luego la reacción de Tuchel un poco pues promovida por esa inquina que parece que tiene la prensa británica. En primer lugar, si a ti te parece que hay o no falta de respeto, aunque creo que ya te has inclinado por decir que no hubo nada fuera de lo normal, si la reacción de Tuchel luego en sala de prensa te parece un poco desmedida para lo que en realidad fue, y luego ese tema que hay entre Bellingham y la prensa inglesa, si al final es una especie de campaña, es una crítica legítima, y de dónde viene, porque es un poco lo más difícil de sacar a la luz, ¿no? El comprender a qué se debe esta mala relación o esta hipotética mala relación, si es que se marchó muy joven a Alemania y luego se fue al Real Madrid, si tiene un trasfondo incluso un poco más complicado con todo el tema del padre, que ya le hemos visto metido también en alguna polémica. Vamos eso, por partes. Tuchel se extralimita, Bellingham lo hace también por su parte, todo eso por aclarar el lenguaje no verbal de uno y verbal de otro en sala de prensa primero. Pues con ese primer capítulo, si quieres, lo analizamos lo más rápido posible, sí, para quien no lo haya visto, y punto por punto. Minuto 83 del partido contra Albania, Inglaterra.
marca Kane el 0-2 y ya está preparado Morgan Rogers para entrar al campo y sustituir a Jude Bellingham. Bellingham acaba de ver 1 minuto, 2 minutos antes del segundo tanto de Harry Kane, había visto amarilla. Y marca Kane, celebra el gol porque se ve en el último frame de la celebración después de anotar el tanto que va Bellingham a por Kane para celebrar el tanto y después pues se produce el cambio. No digamos que tenía la cara de mayor alegría del mundo Jude Bellingham cuando pone camino a los banquillos, pero como todo jugador importante y una supuesta estrella del equipo, pues ninguno quiere ser sustituido, como dijo después Tuchel. Su gesto en el banquillo, también quien pueda mirar las imágenes en el diario que están publicadas, un poco repachingado contra el asiento, no estaba contento, pero no había habido ningún aspaviento, ningún gesto raro, por lo menos en televisión no se vio. Y además Bellingham cuando llega al banquillo saluda a Tuchel, le choca la mano y se sienta. En la entrevista posterior al partido en ITV Fútbol le preguntan a Tuchel por el cambio, por cómo había estado Bellingham, y un poco de manera desenfadada e incluso sonriendo dice, obviamente sé que Jude no estaba contento con el cambio, que nadie quiere ser sustituido, pero tampoco a Morgan Rogers le gustó ser suplente en este partido, hablando de la competencia de Bellingham por el puesto de media punta, pero no le dio más importancia, dijo que todo el mundo sabe cuál es su papel, que hay que contribuir al colectivo y al grupo y a la piña y que nada más. Pero entonces llega la rueda de prensa, esto estaba diciendo declaraciones de televisión, llega la rueda de prensa y un compañero de la prensa británica le pregunta y le dice que ha visto a Bellingham hacer aspavientos cuando ha visto que iba a ser sustituido, que no se ha acercado a sus compañeros para celebrar el tanto de Kane y que es una actitud, y te digo para que se vea mejor la traducción literal, que decía este compañero de la prensa británica, que un poquito de manera inducida al seleccionador inglés, le decía que desde lejos no parece que sea alguien que esté abrazando al colectivo, abrazando al grupo. Ahí Tuchel se sorprende y empieza a preguntar que cuándo se ha producido ese momento, si en el gol, que no lo había visto, que tendría que revisar las imágenes porque no se había dado cuenta. Y ahí es cuando Tuchel da un poquito ese rapapolvo y ese tirón de orejas de que el respeto y el comportamiento hacia los compañeros que van a entrar pues es clave, que no va a excluir a nadie ni va a tratar diferente a ningún futbolista, que todos son por igual, que en esta concentración se ha trabajado mucho el aspecto grupal y que Inglaterra tiene que sumar como grupo más allá de las individualidades que tenga, y entonces pues esa poquito reprimenda de Tuchel en la comparecencia de prensa va dirigida a Bellingham porque le dan a entender que su comportamiento no ha sido positivo. ¿Qué pasa? Que se ve después en las imágenes de televisión que Jude sí celebró el gol y que no se le vio ningún gesto al que hacían referencia los compañeros de la prensa británica. De ahí que fuera todo un poquito turbio el postpartido cuando debía ser una jornada festiva y de alegría por el pleno de triunfos para la clasificación al Mundial y por una actuación bastante positiva, tanto grupal como del propio Bellingham, porque a todo esto Bellingham fue MVP del partido contra Albania, que no es que hiciera un mal partido, sino que el jugador del Real Madrid fue elegido, incluso habiendo marcado Harry Kane un doblete, fue el mejor jugador del partido. ¿Cómo entendemos también todo esto y este pues cruce de declaraciones, los lío quizás, episodios el lío quizás sea este, ¿no? Es decir, vale, ya hemos puesto un poco en contexto lo que ha sucedido. Ahora, el trasfondo, el por qué se produce, el tema este de la polémica o del señalamiento constante de la prensa británica a Bellingham. Es a lo que vamos a ponerle luz. Exactamente. Hay un trato, digamos, diferente con Bellingham porque además es un futbolista diferente a todo lo que ha tenido Inglaterra durante mucho tiempo. Es un futbolista que lleva toda su carrera en Alemania y ahora en el Real Madrid, que no es un Harry Kane, no es un Phil Foden, no es un Declan Rice, no son futbolistas que se han criado aquí, que la prensa, podemos decir, ha tenido cerca y sí siempre se le ha mirado con una lupa de más. Y ahora más todavía, después de que ha estado mucho tiempo fuera de la selección, que ha estado 5 meses sin jugar, no jugaba desde junio, y que la Inglaterra de Thomas Tuchel estaba funcionando muy bien sin él. Entonces se le ha puesto aún más en la lupa. Todo esto se le suma, y tampoco es por señalar a nadie, pero sí que es verdad que si sigues un poquito la línea de la prensa británica, hay ciertos medios que han pues puesto más el dedo en el jugador, y coincide también que son ciertos medios, que es el caso del Daily Mail, que han tenido más de un tira y afloja con el padre de Bellingham.
que con Mark Bellingham la personalidad o la parte negativa de la personalidad del padre de Bellingham la han destacado en sobremanera más de una ocasión, que hablan de la influencia que tiene el padre sobre su hijo, sobre Jude, recalcan también los últimos hechos que han pasado con el padre de Bellingham, ya no solo con la selección inglesa, sino también con el Real Madrid o incluso con el Borussia Dortmund por Jude Bellingham, por el hermano pequeño de Jude. Y en ese un poquito conflicto externo y que va fuera del terreno de juego, ha terminado salpicando a Bellingham. Aún así, te diré, Hugo, que es una... No sé si denominarlo guerra como tal, pero sí ese poquito rifirrafe o tira y afloja que hay en cierto sector de la prensa, con Jude Bellingham, con Tuchel, un poco ahí todo caldo de cultivo extraño, dado el momento en el que está la selección, pero que no todo el mundo cae ahí. El mismo Ian Wright, una leyenda del Arsenal y de la selección inglesa, afirmaba ayer en un comentario de Instagram, cuando vio las declaraciones de Tuchel, que el problema que tiene mucha parte de la prensa es que no ha podido controlar a Bellingham desde las Islas Británicas durante su carrera, que no han podido influenciar a Bellingham desde el sector de la prensa y que la personalidad arrolladora y el talento tan grande que tiene Bellingham pues es algo que les ha hecho tener un poquito de menos mano con el futbolista del Real Madrid. Mira, te hago las dos últimas porque es verdad que en todo el tema británico la cultura futbolística es muy importante. A ver cómo lo expreso yo, siendo un poco acertado, con el debate de fondo que puede haber si encaja Jude en la cultura futbolística inglesa o es Bellingham demasiado Real Madrid para Inglaterra, ¿no? Después de haberse europeizado primero en la Bundesliga y luego en el Real Madrid, y se pueden ir por ahí también los tiros más allá de, bueno, situaciones puntuales que haya podido haber o la mala relación de cierto sector de la prensa con el entorno de Jude. Puede tener que ver porque al final yo siempre, desde que estoy aquí, la frase que he utilizado siempre es: los ingleses son muy suyos y son muy suyos para todo, especialmente para el fútbol. Y Bellingham es alguien que se ha salido de los moldes desde muy temprano, porque se fue al Borussia Dortmund con 16 años, si no recuerdo mal. Entonces no es, como te decía antes, el futbolista clásico inglés que se ha llevado toda su carrera en Inglaterra, que ha estado en clubes ingleses de muy alto nivel siempre. El Jude se fue del Birmingham City al Borussia Dortmund. Entonces es algo que se sale pues eso de esos moldes y de esa los parte estándares, ¿no? Los estándares exactamente, británicos. Esa es la palabra, de los estándares británicos. Pero sí que es verdad que al ser uno de los líderes de Inglaterra es a un futbolista al que se le va a pedir más, es decir, va a estar más en el foco y va a tener más lupas y más ojos puestos encima porque las Islas Británicas creen en Jude Bellingham y piensan en él como el heredero a la capitanía después de que se vaya Harry Kane, al que todavía le queda obviamente mucho y que es el gran líder de esta selección, porque así lo demuestra como máximo goleador histórico, pero que lo ven ahí, que saben de la importancia que tuvo Jude Bellingham en la Eurocopa de 2024 para llegar a la final, marcando goles fundamentales y siendo un futbolista capital con apenas 23 años, creo recordar que tenía Jude Bellingham, 22-23 años. Y la importancia y el peso y el rol y la figura que es, todo el mundo es consciente de ella y se le valora. Incluso el propio Tuchel, aparte de estas declaraciones, ha tenido bastantes otras previas diciendo que su selección y su Inglaterra es mejor con Jude Bellingham, que siempre va a querer tenerlo en el equipo, que es su 10 y que obviamente va a tener competencia, pero que parte con ventaja y que es uno de los líderes de esta selección. Pero sí que es verdad que no es el futbolista prototípico inglés y ahí sí que ha despertado ese debate que tú mismo decías, Hugo, con parte de la prensa y con parte también de la afición. Por eso te lo comentaba al principio, e incluso en el partido previo, en la previa del partido ante Serbia, el primero de los dos encuentros de este parón de selecciones de noviembre, había una encuesta con aficionados en los aledaños del feudo del templo del fútbol inglés preguntándose si Bellingham debería ser titular, cosa que en España pues parecería una locura. Sí, imaginarse a debatir sobre si Pedri o Rodri en plenitud física debería ser titular con la selección española. Sí, llama bastante la atención. Es que ahí está, y ya para cerrar muy rápida, Pablo, ahí está lo que puede
ser una consecuencia de todo esto, si realmente se va a llegar a ver afectado el rol de Bellingham, especialmente de cara a ese mundial, porque es una figura muy importante dentro de la selección, pero si todo esto que está rodeando su rendimiento, porque hay que recordar que contra Albania fue MVP, pero todo esto que va más allá del rendimiento sigue siendo un azotamiento constante, igual puede llegar a peligrar, ¿no? O hacer que Tuchel se lo replantee, o realmente no. Depende a quién leas. Y pasó anoche mismo cuando incluso fue en el partido de MVP. Futbolísticamente hablando, no hay dudas. Es ahora mismo el mediapunta titular de Inglaterra. Tiene que pelear con Foden, con Palmer cuando se recupere, con Morgan Rogers, que lo había hecho muy bien cuando no ha estado Jude Bellingham. Pero el 10, incluso el partido contra Serbia, cuando estuvo en el banquillo y salió en la segunda parte, el 10 es suyo. Y Bellingham parte como el mediapunta titular de la selección inglesa hasta que el rendimiento diga lo contrario. Y ahí pues está el MVP y su gran actuación contra Albania. Futbolísticamente no hay dudas. Cuando te vas a leer la prensa británica con todo ese run que hay, te ves al Telegraph diciendo que Bellingham contra Albania demostró por qué tiene que ser el mediapunta titular de Inglaterra. Si te vas al Daily Mail, te ves a este diario británico diciendo que por qué sus payasadas y comportamiento podían ser un motivo de exclusión de no ir al Mundial. Está ahí un poquito la alternancia según a quién leas y según cómo se mueva un poquito el debate de si Bellingham debe ser el titular, de si no, de si tiene que contar más para Tuchel, de si hay otro por delante, de si es indiscutible. Un poquito ahí depende a quién eches cuenta, pero si te vas a lo que pasa sobre el campo, Inglaterra lo ha hecho muy bien sin Bellingham, pero cuando suma a Bellingham, pues es una selección aún mejor. Qué malos somos los periodistas. Hay veces que le tenemos que dar la razón a muchos. Gracias, Pablo, por pasarte por este minuto 116 a dar un poco de luz sobre toda la polémica de Bellingham cada vez que va con Inglaterra. Gracias. Un placer y estaremos pendientes a ver qué pasa con Bellingham en los próximos meses, que todavía quedan un par de parones de selecciones antes del Mundial. Seguro que sí. Esperemos que esto no se alargue demasiado. Gracias, Pablo. Y es que Bellingham corre mucho y corre mucho con Inglaterra, más que nadie sobre el césped seguramente, pero es que las polémicas siempre le terminan alcanzando cada vez que va con los Three Lions. Es el precio de ser diferente, de haberse marchado joven y despegarse un poco de esa cultura británica tan arraigada, o estamos realmente ante una campaña de moldear a un jugador que no encaja en ese molde, precisamente, en ese molde inglés, tanto de la prensa como de lo que entienden estrictamente deportivo. Lo que está claro es que camino del Mundial, Jude no solo tendrá que ganar partidos, también tendrá batallas fuera del campo de las que salir victorioso. Yo soy Hugo Palomar y esto ha sido el minuto 116.